Lo que se ocultó durante mucho tiempo finalmente salió a la luz y tengo dos noticias para ustedes, una buena y otra mala. Rusia está preparando una operación militar contra Moldavia y las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras tanto, rompieron la línea del frente y liberaron tierras ucranianas de los rusos. Hasta entonces, por orden del Estado Mayor, como resultó, se ocultó y no se hizo público el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea del frente. El Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que las tropas ucranianas, durante la operación en los últimos 6 meses, liberaron 626 kilómetros cuadrados de territorio solo en el sector de Oleksandrivka. Esta es una sección del frente en la intersección de las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporilla y Donetsk. Y ese mismo día, el New York Times publicó una gran investigación en la que se dice que Rusia, con la participación de un banquero fugitivo que casi llevó a la quiebra el sistema bancario de Moldavia, está preparando una operación para desestabilizar Moldavia. Y el objetivo final de Vladimir Putin es un corredor terrestre desde Rusia hasta Moldavia a través de todo el sur de Ucrania. Y estos planes el Kremlin planea realizarlos en paralelo con los intentos de capturar todo el Donbass. Y aquí aparecen filtraciones sobre que Yakopoleyes es sí pota, que muy pronto el Estado Mayor nos revelará información también sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector de Limán. Aunque todos los mapas, incluso Deep State, ahora no hablan de esto. En general, vamos a discutir estos dos temas en un solo bloque. Me llamo Alexei Pechi. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, por eso estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Así que, amigos, revisen ahora mismo si ya están suscritos a este canal de YouTube. Entonces, empecemos con la situación en el frente porque ahí hubo noticias inesperadas. Mientras toda la atención estaba centrada en los ataques de largo alcance en el interior de Rusia, mientras todos observábamos cómo se incendiaban los almacenes de Wildberries y las refinerías de petróleo en Rusia. El Instituto para el Estudio de la Guerra dio una evaluación conservadora de los datos presentados por el liderazgo ucraniano. En particular, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró oficialmente la liberación de casi 700 personas, 50 kilómetros cuadrados de territorio y 26 localidades en los últimos 6 meses. Y así, el Instituto para el Estudio de la Guerra verificó exactamente 626 kilómetros cuadrados. Además, según las autoridades ucranianas, lograron limpiar de infiltrados rusos alrededor de 300 kilómetros cuadrados en la retaguardia. Y aquí es donde está lo más interesante. El proyecto ucraniano Deep State, que estoy seguro que cada ucraniano ha estado siguiendo durante toda la guerra, por primera vez reflejó el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su mapa hace muy poco. Resulta que antes no lo hacían por razones de seguridad. Aproximadamente 240 kilómetros cuadrados están marcados como completamente bajo control firme de Ucrania, el resto como zona gris. Es decir, el mismo proyecto Deep State no actualizaba los mapas intencionalmente durante mucho tiempo, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban trabajando meticulosamente en ese momento, en la operación para expulsar a los ocupantes, y en el espacio público supuestamente no había ningún avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y al mismo tiempo Putin gritaba a todo pulmón que los rusos estaban capturando casi una ciudad por día allá. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en ese momento estaban llevando a cabo su operación, y el informe público decía que, bueno, no había grandes éxitos. Resultó después, cuando ya dieron luz verde desde el Estado Mayor para actualizar la información, tuvimos un gran avance. Y aquí está la comparación que demuestra la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo. Durante el mismo periodo, de enero a agosto, las tropas rusas ocuparon en total 586 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en todos los sectores del frente. Es decir, menos de lo que Ucrania liberó solo en el sector de Alexandrovsk. Y los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra explican este éxito por la combinación de varios factores. El perfeccionamiento de la planificación operativa del mando ucraniano, la campaña para suprimir los sistemas de defensa aérea rusos, el aumento de los ataques de alcance medio contra la logística rusa y la ventaja de Ucrania en el uso de drones, así como el bloqueo de la red Starlink para las tropas rusas. A continuación, una cita. La operación demuestra la capacidad de Ucrania para lograr éxitos tácticos significativos al reanudar el uso limitado de grupos mecanizados de maniobra en sectores locales del frente. Así resultó que sí, también hubo asaltos mecanizados. Y aquí apareció un mensaje que intriga aún más. El Instituto para el Estudio de la Guerra escribe, cito,
Pronto el mando ucraniano levantará la prohibición de informar sobre la operación en el sector de Limán. Según algunos datos, las fuerzas ucranianas se están preparando para eliminar el saliente controlado por Rusia al norte de la ciudad. Una vez más ahora, lag. El retraso en la publicación de datos sobre la situación real en la línea del frente ya es, probablemente de varias semanas. Antes teníamos un retraso de un día, es decir, lo que ocurría en el frente, nosotros como periodistas podíamos anunciarlo después de un día o incluso 2 días. Aquí todo dependía de la situación operativa. Ahora, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al parecer, tomaron la decisión de que este retraso en la publicación debe alargarse aún más para no interferir con las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la línea del frente. En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Mientras tanto, Vladimir Putin realmente ha planeado apoderarse de Moldavia. Claro, por ahora no se trata de una marcha de tanques, sino de una operación híbrida de muchos años. En la lista de prioridades del Kremlin, en primer lugar está la conquista de Ucrania y en segundo lugar el establecimiento de control sobre Moldavia, escribe el New York Times, citando conversaciones con activistas que actuaron bajo las órdenes de Moscú, así como con altos funcionarios de los servicios de inteligencia de Moldavia, Europa y Estados Unidos. Y en el análisis de miles de documentos sobre los intentos de Rusia de manipular las elecciones moldavas. Según fuentes de la publicación, Vladimir Putin espera capturar el sur de Ucrania para crear un corredor terrestre que conecte directamente a Rusia con Moldavia. Mientras eso no suceda, la operación contra las autoridades moldavas prooccidentales está supervisada por el subdirector de la administración presidencial, Sergei Kiriyenko. Uno de sus asistentes, Ilan Shor, condenado en Moldavia a 15 años de prisión por organizar un esquema fraudulento que permitió en 2014 robar $1.000 millones de los bancos locales. Según documentos de la empresa moscovita de Shor, antes de las elecciones parlamentarias en el otoño de 2025, él personalmente reclutó a más de 150.000 moldavos, pagándoles por sus votos y por participar en manifestaciones de protesta. Un momento, eso es casi el 5% del total de votantes del país. O sea, él simplemente sobornó al 5% de los votantes. Antes del referéndum de 2024 sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, ese mismo Ilan Shor pagó en 4 meses a 38.000 llamados activistas casi $20 millones. Y aquí hay un dato curioso. Los registros de estos contactos que trabajaban para Shor, el programador los guardaba en la nube en una carpeta pública. Y entonces, el New York Times verificó la base de datos contactando a las personas que aparecían en ella, analizó los enlaces a publicaciones en redes sociales y rastreó las coordenadas GPS hasta la dirección de la empresa desarrolladora, cerca del centro de innovación Skolkovo, en las afueras de Moscú. Es decir, lograron rastrear una pista clara que va de Moscú a Moldavia y de regreso. Pero en medio de la lucha política, el Kremlin también está preparando en Moldavia a sus llamados tituski, es decir, matones. En Ucrania todos entienden perfectamente quiénes son los tituski. Son esos tipos pagados que organizan, por decirlo suavemente, disturbios.
The New York Times informa que en una zona remota de Serbia se abrió un campamento donde los instructores eran personas vinculadas al GRU, la dirección principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Según representantes de los servicios de inteligencia de 3 países, el objetivo era formar el núcleo de escuadrones de asalto que debían irrumpir en Moldavia y sabotear las elecciones si el soborno político no funcionaba. En el verano de 2025, los moldavos que asistieron a este campamento en Serbia tomaron cursos de 4 días por $400, practicando habilidades para atravesar cordones policiales e incendiar edificios. En los videos encontrados por la Fiscalía Moldava y en los teléfonos de los participantes, se ven personas con uniforme de camuflaje y chalecos antibalas entrenando con rifles automáticos. Campamentos similares operaban en Bosnia y cerca de Moscú. Ahí, más de un centenar de jóvenes moldavos aprendían a fabricar y usar dispositivos incendiarios y explosivos caseros, así como a manejar drones con accesorios especiales para explosivos o incendios. Esto se menciona en los materiales de la Fiscalía Moldava. La capacitación se realizaba nuevamente bajo el control del GRU, y esto fue confirmado por 2 agentes de servicios de inteligencia occidentales. También hay consejos, pero el detalle inesperado en toda esta operación especial de Putin es el reclutamiento de sacerdotes. Desde el verano de 2024, cientos de sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa que sirven en Moldavia fueron invitados a Rusia supuestamente para visitar lugares sagrados y reunirse con la dirección de la Iglesia Ortodoxa rusa. Todo esto se presentaba como, bueno, sí, los sacerdotes van a ver los lugares sagrados, a estrechar la mano, aparentemente, de Gundyaev y así sucesivamente. Antes de regresar, cada uno de estos sacerdotes recibía para firmar un contrato en el que figuraba como empleado de la organización Eurasia, vinculada al Kremlin. Y ese mismo Shor forma parte de su consejo de supervisión. Después de firmar ese contrato, después de unirse a esa organización Eurasia, los sacerdotes recibían una tarjeta de Promsvyazbank, que atiende al complejo militar industrial ruso y posee la empresa Soroka 49 de Shor A7, creada para facilitar la evasión de las sanciones occidentales mediante pagos en criptomonedas. Por una suma de alrededor de $1,000, los sacerdotes debían hacer campaña entre sus feligreses en contra de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. Se supone que deben explicar a los feligreses que no es la voluntad de Dios que Moldavia entre a la Unión Europea. Pero resultó que algunos participantes de estos cursos en Serbia fueron detenidos con artefactos incendiarios justo el día de las elecciones, el 28 de septiembre de 2025 en Moldavia. La Fiscalía y las fuerzas del orden de Moldavia actuaron perfectamente. Como resultado, al no poder organizar grandes actos de sabotaje con los activistas entrenados, Rusia pasó a ataques directos. En marzo de este año, bombardeó una central hidroeléctrica ucraniana cerca de la frontera con Moldavia, lo que provocó la contaminación de los sistemas de agua en ambos países. Luego, drones rusos atacaron en el oeste de Ucrania una línea de alta tensión por la que Moldavia recibe hasta el 70% de su electricidad. Eso provocó un apagón masivo en Moldavia. Los partidarios de la adhesión a la UE y del partido de la presidenta Maya Sandu lograron ganar los plebiscitos en 2024 y 2025 con una ventaja mínima. Principalmente, por cierto, gracias a los votos de la diáspora en el extranjero. Pero, como reconocen en Chisinau, Moscú juega a largo plazo. Y el último detalle del día de hoy, que muestra el precio de toda esta tensión para la propia Rusia. El mercado de valores ruso terminó la jornada del viernes con la mayor caída intradía desde el 26 de septiembre de 2022. Es decir, el día en que se anunció la movilización en Rusia. El índice de la bolsa de Moscú perdió un 4.3% o 250,000 millones de rublos en términos de capitalización. De miércoles a viernes el índice cayó casi un 8.5% en 3 días, perdiendo la mitad del crecimiento acumulado durante el mes y medio anterior. El desplome se relacionó directamente con las declaraciones del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre la imposibilidad de congelar la guerra contra Ucrania, y con las amenazas de responder con métodos más duros a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, e incluso con amenazas de atacar a Europa, así como con el rechazo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia al alto el fuego propuesto por Ucrania. Por cierto, sobre esto, lo conté en episodios anteriores, así que si no los han visto, vayan y véanlos.
Sin embargo, cada vez hay más indicios de que Rusia sí está preparando operaciones en Europa, a pesar de que esto le está costando cada vez más caro a la propia Rusia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense, adiós a todos. Continuará.